Que también estuvo dando vuelta y que por lo menos a nosotros nos generó muchísima preocupación fue que la Argentina va a dejar de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud. Bárbaro. Bárbaro. Buenísimo. Qué bien que está. Muy bueno, como para arrancar la jornada tenemos esa noticia. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Va a haber alguna reforma? No entiendo a qué está alineado, no entiendo por qué hay gente que tal vez festeja esta noticia. Para mí es sumamente preocupante. Ya estamos en comunicación con Ernesto Resnick. Él es científico, es biólogo molecular y biotecnólogo argentino. Wow. Afortunadamente, sí, ya su LinkedIn da que hablar. Yo lo conozco a él por Twitter, porque lo seguía mucho también. en Twitter por el tema de la pandemia. Estábamos muy atentos a todo lo que tuiteaba, pero queremos charlar con él y saludarlo. Ernesto, querido, buen día. Acá Laucha y Barto te dan la bienvenida al aire de la cúpula. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Ernesto. Bueno, la noticia es esa, la Argentina va a dejar de pertenecer al OMS y nosotros queremos entender un poco más. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en nuestro país, Ernesto? ¿Qué nos puedes decir? Mira, lo primero que voy a decir es que debe ser una de las decisiones más estúpidas del universo, más bien. o menos. Te digo, para empezar Está bien. tranquilo. Para empezar, está bien. Bien, Ernesto, me gusta que entraste tranquilo a la cancha. Bueno, digo, el contexto es el siguiente. No hay ningún país del mundo que se haya ido de la Organización Mundial de la Salud. Hay un solo país del mundo que no pertenece, que es Liechtenstein, que es, bueno, es un principado, no tiene economía, vive esencialmente, la gente que vive ahí es un principado, vive de los países que lo rodean. O sea, pertenecer a una organización mundial es al pedo para un país como ese. Después de eso no hay ningún otro país. Ahora, ¿por qué no hay ningún otro país? Porque, bueno, hay que ser estúpido para irte de una organización que cumple una tarea dentro de las organizaciones supranacionales. Por ahí la Organización Mundial de la Salud es la más efectiva, la más importante, es la que centraliza información de todo el mundo. Cuando hay un brote de algo nuevo en algún país de Asia, inmediatamente informa a todo el mundo, de modo tal que vos sabés, bueno, si tu gente viaja a ese país, cuando vuelva puede traer esta enfermedad, ¿qué hacemos para contenerlo? Bueno, todo eso es información. En la pandemia vimos un uso espectacular de esto, que fue la distribución de vacunas. Argentina fue de los países que consiguió vacunas por otro lado, pero aún así Argentina consiguió casi 3 millones de vacunas vía la Organización Mundial de la Salud, por el sistema COVAX. En plata eso es una fortuna. Estamos hablando, yo ayer decía, casi al valor de las vacunas de aquel entonces, unos 40 millones de dólares, al valor de las vacunas de hoy, unos 400 millones de dólares, cuando la Argentina apenas, como la mayoría de los países medianos, paga 2 millones de dólares de aranceles de pertenencia, ¿no? de estar asociado al club. O sea, hasta económicamente es una decisión estúpida para gente que dice ser economía, para un presidente que cree que merece un premio Nobel de Economía, digo, tema aparte, es una decisión estúpida desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista práctico, como te decía, el intercambio de información, el conocimiento que pone en juego el grupo de gente que trabaja para la Organización Mundial de la Salud es de primerísimo nivel, es la organización que en estos momentos está a cargo de uno de los emprendimientos más importantes para desarrollar la vacuna contra la gripe aviar, que afecta a la producción agrícola. Bueno, ahora Argentina se va de ahí. Cuando la Organización Mundial de la Salud desarrolle, en conjunto con los países miembros, desarrolle y distribuya esa vacuna, la Argentina se queda sin esa vacuna por esta decisión estúpida de nuestro gobierno. Y bueno, sí. Así que ese es el contexto. Ernesto, lo escuchábamos al vocero presidencial, a Manuel Adorni, que comentaba esta noticia. Tengo algunas frases para destacar que me gustaría saber qué opinas al respecto, porque dijo en principio que no iban a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía. Por otro lado también dijo de que, bueno, que la Organización Mundial de la Salud estaba muy politizada. Bueno, hay como un mecanismo que
por lo menos nosotros ya lo notamos hace rato, de buscar siempre un enemigo nuevo. Si no es la ciencia, son los docentes. Si no son los docentes, son los jubilados. Pareciera ser que ahora la furia del gobierno está apuntando para este lado. ¿Qué pensás de esas declaraciones? Porque intervenir la soberanía, sobre todo, me parece, bueno, de mínima, fuerte para debatir, ¿no? No, Sí, perdón, además, aparte con el gobierno más intervenido en soberanía que existe hasta el momento. Aparte de eso. Claro. No, bueno, como declaración es tonta. La Organización Mundial de la Salud no impone nada a ningún país miembro, nunca. La Organización Mundial de la Salud recomienda, la Organización Mundial de la Salud da herramientas para trabajar la salud en tu país, si querés, pero no hay mecanismo por el cual la Organización Mundial de la Salud mande nada, así que eso es mentira. Ahora, lo más patético de esa declaración es que simplemente, lo sabemos, es simplemente el perrito faldero ladrándole al amo. Bien. Estados Unidos tiene un problema con la Organización Mundial de la Salud porque Donald Trump tiene un problema político con el COVID. Sí. Donald Trump cree que perdió la reelección en el 2020 por culpa del COVID, ya sea por las medidas de precaución y de confinamiento para evitar muertes, que según él destruyó la economía, a pesar de que él como gobierno fue parte de eso. Y después, bueno, el uso político que ha hecho Trump del COVID, echándole la culpa a China, todavía sigue insistiendo con eso. Pero Estados Unidos tiene una posición distinta frente a la Organización Mundial de la Salud. Una de las cosas que dice Trump es, nosotros pagamos el 25% del presupuesto de toda la Organización Mundial de la Salud. No tenemos por qué pagar tanto porque a nosotros de qué nos sirve. Bueno, Argentina no está en esa posición. Argentina está en una posición de recibir mucho más de lo que da. Estados Unidos dice, nosotros damos mucho más de lo que recibimos. Bueno, bien. Argentina, el gobierno argentino, en detrimento de los intereses nacionales, porque claramente este es un caso de lo que está haciendo, va en contra de los intereses nacionales, de vuelta, como decía, hasta económicamente, lo hace para rendir pleitesía al amo mundial, según ellos, que es Donald Trump. Es grotesco casi lo que está haciendo, porque esa argumentación que dio Adorni no existe, es una argumentación de Trump. Ernesto, pienso en voz alta, ¿no? Tal vez vos no tengas información y está bien, pero quiero tirarlo arriba de la mesa a ver qué podemos charlar. Si no hay OMS, ¿entonces qué? ¿Qué otras alternativas hay? Porque no entiendo qué nos ampara entonces. Y estás por las tuyas, ¿no? Digo, de vuelta, lo fundamental es el intercambio de información, sobre todo en una época, sabemos que va a haber otra epidemia, pandemia en algún momento de la historia. Es imposible predecir si va a ser en 5 años, 10 años, 25, 50, imposible saberlo. Sí. Pero cuando ocurra, necesitas saber qué está pasando y dónde de manera rápida y eficaz. La Argentina se va a enterar por los diarios del mundo, es decir... Por Twitter, Adorni, va a estar en Twitter. O por Twitter, claro. Días más tarde. De vuelta, va en contra, es una decisión realmente en contra de los intereses del país. Ernesto, ¿es tan fácil, o sea, entrar como salir de la OMS? La verdad que no sé el mecanismo, pero uno imagina que no. De hecho, si ya salir requiere cierta burocracia y lleva tiempo, imagínate volver. Yo me imagino que el modo que funciona es tenés que pedir volver, alguien tiene que sponsorearte, después la reunión anual de las Naciones Unidas, me imagino, tiene que aprobar tu ingreso. Tipo un consejo. Digo, todas cosas que deben llevar muchísimo tiempo. Además, no conozco cómo es el mecanismo de ingreso. De vuelta, como nunca hubo un país que se fue, no hay modo de saber cómo ocurre esto. Tampoco hay modo de saber cómo un nuevo país ingresa, ¿no? Claro. Hay que pagar más al ingresar. La verdad que yo no sé los mecanismos, pero me imagino evidentemente que el gobierno nacional tampoco lo sabe cuando debiera hacer su tarea. Sí. Ernesto,
sabemos que desde que comenzó hace un año, y bueno, ya vamos para los 2 años de este gobierno, la ciencia ha sido sumamente atacada y están en una situación crítica. ¿Vos cómo, o sea, está tan mal como se dice que está? ¿En qué situación está la ciencia en este país? ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar? Me parece que nos tenemos que preocupar mucho, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, digamos, la ciencia nunca estuvo de parabienes. Sí. El presupuesto científico argentino comparado con países medianos del mundo, por lo menos de Europa y de otros lados, siempre estuvo muchísimo por debajo. Sí. Ahora, la gran diferencia ahora, porque hubo rebajas de presupuesto durante el macrismo, hubo problemas siempre en el ambiente científico nacional. Lo que está ocurriendo ahora es la amenaza de la destrucción. Claro. Y eso lleva consigo algo que no tuvimos antes. Antes la estructura, la infraestructura, la estructura de capital humano siempre más o menos se mantuvo, con lo cual un gobierno, por ejemplo, el primer gobierno, el gobierno kirchnerista 2003-2012, sobre todo, después hubo complicaciones, pero avanzó en el presupuesto. Hay maneras de decir, bueno, de ahora en más vamos a invertir muchísimo más y vamos a multiplicar lo que produce la ciencia. Lo que están haciendo ahora es tratando de destruir algo que después reconstruir ya no es tan simple. Ya no es decir el año que viene aumentamos el presupuesto al 1% del PBI. Ya implica, porque con la destrucción del sistema perdés sobre todo capital humano que se va y ya no vuelve. El agregado de eso es que el capital humano que se va no forma a las generaciones venideras, con lo cual tenés un quiebre de la cadena de formación de profesionales que ha hecho de la Argentina un faro en la región, en ciencia y medicina. Perdés todo eso, eventualmente vas a ir perdiendo también infraestructura. La Argentina tiene una infraestructura de ciencia y tecnología hasta edilicia que se ha ido construyendo durante décadas, que se va a ir perdiendo, porque un gobierno como este lo primero que va a hacer es, una vez que destruye gran parte de la ciencia, a decir, bueno, ese edificio lo podemos vender para... Claro. Está en Palermo, es valioso. Bien, como un coworking. Como inmobiliario, claro. Así que bueno, el peligro ahora es esto que no conocimos antes. Y cuando digo no conocimos antes, realmente la ciencia, con sus vaivenes, idas y bajas, ha sido un bien de la sociedad y la política argentina durante décadas. Aún gobiernos dictatoriales han mantenido la estructura de ciencia y tecnología. En algunos de ellos se ha fomentado. Después de todo, gran parte de los institutos de ciencia argentina fueron creados durante la Revolución Libertadora. Digo, mirá qué paradoja. Ahora viene un gobierno democrático que tira por la borda todo lo que se hizo en décadas de desarrollo argentino y que de vuelta convirtieron, con sus fallas, con sus limitaciones, convirtieron al Estado argentino en un Estado bastante eficaz en medicina, en ciencia, en tecnología, que era, y todavía sigue siendo, pero con peligro de desaparecer, era un faro en la región, en toda Latinoamérica. Ernesto, te agradecemos muchísimo por la comunicación, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, un placer hablar con ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba Ernesto Resnick, muy